Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bendiciones, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Damos gracias a Dios por tu vida, por la oportunidad de entrar en tu hogar, en tu oficina, donde quiera que nos estés escuchando. Es un gusto, un placer poder entrar y bendecirte y darte una palabra de dirección, una palabra que va a liberar, a sanar, a restaurar, a que podamos llegar a ese punto exacto donde Dios nos quiere llevar, a donde podamos madurar de la manera que Dios quiere que maduremos y como Dios quiere que maduremos. Esto es importante, poder entender que hay en nosotros que puede estorbar ese desarrollo espiritual, esa madurez espiritual con la que Dios quiere que trabajes dentro del reino de Dios. También le damos gracias a Dios por hombres y mujeres que dedican su tiempo para que podamos nosotros hacer este trabajo, poder grabar todo esto, poder salir al aire a través de Vida TV. Le doy gracias a Dios por ello, porque dedican su tiempo y honra a quien honra merece. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por todas estas cosas maravillosas que está haciendo. Tenemos por delante un año de victoria. Sabemos que va a ser un año fuerte, pero un año de victoria, porque ¿quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Gloria sea al Señor. Bien, entrando en materia, hemos estado trayendo un seminario sobre la iniquidad como puerta al pecado, la iniquidad, puerta al pecado, palabras hebreas. Dios nos ha estado llevando por la revelación a través de la palabra iniquidad traducido al hebreo, diferentes palabras. Hemos estado dando muchas palabras que nos han llevado a una revelación más amplia sobre la iniquidad. ¿Qué cosa es la iniquidad y cómo puede manejar nuestras vidas de manera tal que sin darnos cuenta le hemos estado abriendo la puerta al pecado, hemos estado manteniéndonos en una actitud de desagrado a Dios por causa de esa iniquidad que puede estar manejando nuestras vidas? Y continuando con este tema, la semana pasada estuvimos viendo la palabra Maal, una palabra que hablaba de cómo se puede encubrir, que quiere decir encubrir. En hebreo, Maal quiere decir encubrir la verdad, transgresión, traición, fraude. Todas estas cosas estaban en esa palabra. Y estábamos hablando sobre cómo es posible que en este tiempo nosotros todavía con el conocimiento de la palabra podamos caer en estos errores de cambiar la palabra, encubrir la palabra. Y habíamos visto cómo nosotros podemos perder la salvación por causa de esa iniquidad que nos lleva a encubrir la verdad. Estábamos poniendo como ejemplo la Iglesia Católica, cómo es posible que todavía a esta altura, porque esta palabra Maal también habla de ídolos, cómo puede la Iglesia Católica transformar, cambiar, esconder la verdad para poder ahora en este tiempo. Dice que acaba de firmar, habíamos dicho que acababan de firmar un documento el Papa para bendecir a los homosexuales, cosa que es aberración delante de Dios. Y por otra parte estábamos hablando de cómo es posible que han traicionado el sacrificio de Cristo, han defraudado a Cristo, y esto los puede llevar a un pecado mortal donde nunca podrán ver la salvación eterna. Habíamos estado viendo cómo es posible, cómo es posible que la Iglesia Católica no instruya al pueblo de Dios a leer la palabra, a escudriñar las escrituras, y ella misma dice que en ellas está la vida, que son las instrucciones de un hijo de Dios, y son las religiones católicas, las religiones cristianas, que se llaman cristianos, seguidores de Cristo. ¿Cómo vamos a seguir a Cristo si no seguimos la palabra de Dios? Pero hoy traigo una palabra
y, y es la palabra Pesha o Pasha, cualquiera de las dos, con E o con A, Pesha o Pasha, Pasha, y quiere decir, es la palabra armar revuelta, fraude, pelear, apostatar, transgresión. Habíamos visto también en la palabra Maal la apostasía, porque es encubrir la verdad, y ahora la palabra Pesha o Pasha habla de apostatar, esconder la verdad también, cambiar la verdad para que la cruz de Cristo no tenga la connotación que debe de tener de salvación y vida eterna para el mundo. Pero en esta palabra Pasha o Pesha también vemos una palabra que me llama mucho la atención y es armar revuelta, pelear. Encontramos hermanos dentro de la iglesia o quizás dentro de la familia, algún familiar que están siempre al acecho de cualquier error, de cualquier palabra que digas incorrecta, de cualquier gesto que hagas, sobre todo en las iglesias, siempre están al acecho de encontrar un error para denigrar, para pelear, para poner a los hermanos en contra del pastor, para formar divisiones, y hacen escarnio del pastor, de los líderes, a causa de esta iniquidad. Asimismo, vemos también cómo las familias se pueden dividir, se puede romper una familia, quebrantar una familia, todos peleados unos contra otros por un pleito, quizás por dinero, la avaricia, que ya la habíamos visto anteriormente en otra palabra, pero ese armar revuelta, ese pelear que forma esa división ya sea en la iglesia o en la familia, y en la familia lo vemos generalmente por causa del dinero, como son capaces de cambiar hasta un testamento que hayan dejado y forman toda una revuelta, pelean tanto hasta que se divide la familia o la iglesia. Pero la Biblia nos llama a ser pacificadores. Usted y yo estamos llamados a ser pacificadores. Si necesitamos ser pacificadores, si queremos ser hechos hijos de Dios, si queremos que Dios nos considere su hijo, debemos ser pacificadores. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Mateo capítulo 5 también, pero en el verso 43 al 48 vemos a Jesús diciendo que los hijos de Dios estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen, pacificadores, a bendecir, a dar siempre una bendición, a amar al que nos persigue. Está de Jesús llamando a que nosotros podamos, dice, para que seas hijo de Dios. Léalo luego, no lo tengo aquí, pero léalo luego, porque dice que nosotros estamos llamados a orar por los que nos ultrajan, a bendecir a los que nos persiguen, a amar a los que no nos aman. Esto solo lo podemos hacer cuando somos libres de toda esta iniquidad que nos puede seguir en todo tiempo, para que podamos ser hechos hijos de Dios y llamados hijos de Dios. Eclesiastés capítulo 10, verso 4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar. Mantente firme, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sabe usted que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo? Cuando somos libres de esta iniquidad,
aunque nos digan lo que nos digan, somos capaces de mantenernos en nuestro lugar, de mantener la paz, de mantenernos en un orden en todo tiempo sin alterarnos. Nunca dejaremos el lugar, nunca tiraremos la toalla, siempre estaremos prestos para buscar ser pacificadores, sea lo que sea, hagan lo que hagan en contra nuestra, porque hemos sido libres de esa iniquidad. El Proverbio 15 en el verso 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así es que la mansedumbre es una de las características más notables del carácter de Cristo en los hijos de Dios. Cuando el carácter de Cristo está formado en los hijos de Dios, entonces podemos ver un hombre manso y humilde, dijo Jesús. Mansos y humildes, porque así fue Él. Él es nuestro reflejo, Él es nuestro ejemplo. Así es que si queremos ser hechos hijos de Dios y llamados hijos de Dios y tener derecho a todas las bendiciones y que estas bendiciones nos persigan a nosotros, como dice Deuteronomio 28, que si obedecieres a todo lo que dice este libro de la ley, todas estas bendiciones te seguirán. No tendrás que andar buscando una bendición. La bendición te seguirá cuando eres capaz de mantenerte en mansedumbre, en humildad, cuando eres capaz de mantenerte siendo pacificador en medio de cualquier ofensa o circunstancia. Porque ahora el fruto del Espíritu Santo que hoy está en cada uno de sus hijos ha empezado a producir en nosotros esa mansedumbre, ese amor que todo lo puede. Tremendo. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar de la palabra lun y es volverse a un lado, ser obstinado, quejarse, detenerse, murmurar. ¿Qué le parece esta palabra? Una palabra tremenda, porque muchos cuando se sienten un poquito acosados, cuando se sienten que no les dan lo que quieren, lo que ellos piensan que merecen, entonces se hacen a un lado y son capaces hasta de dejar el ministerio, tirarlo todo e irse. Y comienzan a murmurar, a quejarse, se detienen en el camino por esta iniquidad llamada lun en hebreo. Lun, L-U-N, volverse a un lado, ser obstinado, quejarse, detenerse, murmurar. Existen lo que para ellos nada está bien. Nada de lo que hagas está bien y puedes hacer muchas cosas buenas, pero cuando haces una mala, todo lo bueno queda atrás. Entonces todo lo critican, de todo se quejan y eso es iniquidad. Los que murmuran siempre andan en un chisme y se esconden en un chisme santo. Yo le llamo a esto chisme santo, tratando siempre de hacer saber la debilidad del otro, haciendo ver que se preocupan porque quieren orar. Fulanito, ¿viste lo que hizo fulanito? Tenemos que orar por él, pero mira, él hizo esto, esto y esto. Eso es un chisme santo, hermano mío. Eso es chisme, eso es iniquidad. Cuando estamos murmurando de alguien, sacando la debilidad de alguien a la luz, pero son los que encienden ese fuego, esos chismosos, esos que quieren sacar siempre a la luz lo que murmurar y quejarse. Estos encienden un fuego para destruir un proyecto o una persona, un líder. Lo vituperan de tal manera que destruyen su testimonio. Proverbios 18:8. Vamos a ver algunos versos que respaldan esta iniquidad. Y dice Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Proverbios 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. No te entremetas con el suelto de lengua. Si tú sabes que hay alguien que tiene esa debilidad dentro de tu familia o dentro de tu iglesia, aléjate para que no te envuelva en ese chisme que él trae.
Dentro de la iglesia debemos saber con quién nos reunimos para no caer en sus redes, ¿sabe? Usted y yo tenemos que ser sabios y pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para saber al lado de quién nos podemos unir, a quién queremos buscar como hermanos para unirnos en armonía. Andarán juntos si no están de acuerdo, dice Amos. Andarán juntos si no están de acuerdo. Debemos buscar unirnos a los maduros, a los rectos, a los de mayor fe que la tuya. Si yo tengo una fe aquí, yo voy a buscar uno que tenga una fe por encima para que me contagie de esa fe, para que me ayude a crecer en lugar de que me envuelva en uno de sus errores. Usted y yo tenemos que caminar con sabiduría como hijos de Dios, para que cuando lleguemos a nuestra familia y haya un chismoso también en la familia, podamos cortar ese chisme y no hacernos parte del chisme, porque eso también es iniquidad. ¿Y qué testimonio estarás dando a tu familia si cuando llegas a tu familia empieza un chisme y te unes y criticas y murmuras y haces todas estas cosas que dice esta palabra Lum? Iniquidad. Amal, la palabra amal dice que es afanarse, preocuparse, es una iniquidad. Oiga, una iniquidad, afanarse, preocuparse, trabajar con fastidio, con agravio, provocar dolor, injuria, maldad, tiranía, vejación, que es humillar u ofender a alguien. Esa es la vejación. Así que si nos afanamos o preocupamos por algo, entonces es iniquidad que nos aparta de la fe, nos contamina la fe, nos debilita, porque ahí entra la duda y la confusión. Le damos lugar a ese pecado de duda. Le damos lugar a un espíritu de confusión que nos arrastra y nos debilita en la fe. Jesús dijo que vengamos a Él si estamos agotados, que Él nos hará descansar. Que por mucho que nos afanemos, nunca podremos hacer nada fuera de Él, dice Juan 15:5, y Mateo 6:31 al 34 dice así: no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Así es que cuando nosotros nos preocupamos, estamos cayendo en una iniquidad que nos aparta de la fe. ¿Qué preocuparse? Es ocuparse antes de que algo suceda. Entonces, ¿dónde está tu fe? Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Entonces, esta iniquidad nos hace ponernos a un lado de la fe, nos saca de la fe. Y esto es muy peligroso, ser obstinado. El ser obstinado es mantenerse en esa posición queriendo que Dios por ejemplo, una persona se obstina con que se enamoró de fulanito de tal y yo sé que Dios me dijo y yo sé que Dios me habló y yo sé, y al final Dios no ha hablado, es simplemente porque estás obstinado y quieres eso y quieres eso y quieres eso, estás obstinado en algo. Y eso es peligroso. Eso es una iniquidad que te aparta del propósito de Dios también. Bendito sea el Señor. Así que amal es afanarse, preocuparse, trabajar con fastidio, agravio, provocar dolor. ¿Sabe que hay personas? Conozco personas que se gozan en el dolor del otro. Y eso tiene un nombre según la Biblia, y es el espíritu de Leviatán. El espíritu de Leviatán es un espíritu que maquina la maldad para provocar dolor. Perdón, se goza en el dolor ajeno. Es capaz de buscar
de hacer, de mentir. Sabe que una persona tiene dolor en un pie y es capaz de ponerle el pie de ella arriba al pie del otro porque sabe que le va a dar dolor. Eso es la palabra amal, eso es iniquidad. Cuando provocamos el dolor de alguien, pero hay personas que están tan dañadas en su interior, es tanto el daño que traen ellos y el dolor que tienen ellos, que son capaces incluso hasta de cortarse ellos mismos. ¿No ha oído que eso es una nueva moda que hay ahora? Se hieren, se cortan con cuchillas para sentir dolor, porque es tanto el dolor que traen dentro que se complacen en provocarse ellos mismos el dolor o se lo provocan a otro. Y esto es iniquidad. ¿Por qué sucede? Por causa de una iniquidad que está dando lugar a un espíritu de maldad, a un espíritu de maldad. Y ese espíritu de maldad se llama Leviatán en la Biblia. Así es que, y otra de las palabras que está dentro de esta palabra amal es la maldad, tiranía, vejación, humillar a alguien u ofender con maldad. Siempre que humillamos a alguien u ofendemos, siempre va a haber maldad. Porque usted y yo podemos llamarle la atención a alguien, usted y yo estamos llamados a confrontar el pecado, pero usted y yo estamos llamados a confrontar en amor. Porque el amor es el vínculo perfecto, porque el amor cubre multitudes de pecados. Pero cuando la maldad es a través de cuando esta confrontación es a través de una iniquidad, entonces se humilla y se ofende a la persona que estamos queriendo llamar la atención. Usted y yo estamos llamados a hacerlo bajo el poder del amor de Dios. La palabra rasha o recha, declarar equivocado para hacer mal, perturbar, violador. ¿Qué me dice de los chismosos nuevamente? Que enredan, cambian la verdad y encienden ese bosque. Personas que tú le dices, sabes, mañana a las 5 de la tarde quiero que estén aquí y que todos vengan vestidos porque vamos a tener una cena de gala. Y llama al otro y le dice la pastora que tenemos que venir vestidos con todos los lujos y con todas las prendas porque va a haber cámaras y va a haber esto y va a haber lo otro y y forma un rollo que los que no se pueden vestir a la altura que ella ha dicho, entonces se ofenden y dicen, pues yo no voy. Enredan, declaran equivocado para hacer mal, perturban. Qué tremendo. Proverbios 16:27, el hombre dice, Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, porque esta palabra se conecta mucho con la palabra anterior. Y Santiago capítulo 3, hablando del chismoso, Santiago capítulo 3, 5 al 12, dice así, y quiero leerlo porque creo que es una palabra que no se habla mucho dentro de la iglesia. Santiago capítulo 3 del 5 al 12. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Mire qué tremendo, lleno de veneno mortal. Con la lengua nosotros podemos inflamar la rueda de la creación. Con la lengua un hombre
con una orden que dé un presidente, un comandante de un ejército, dispara un misil y es una orden que se dio con la lengua y destruyen una ciudad. Así es que con la lengua dice que ella misma es inflamada por el infierno, porque todo lo podemos domar, a cualquier bestia podemos domar, a cualquier animal podemos domar, pero la lengua no la podemos domar porque está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Somos hijos de Dios y bendecimos por un lado, pero el otro maldecimos. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Usted y yo estamos llamados a dar agua dulce en todo tiempo, pero esta iniquidad nos puede arrastrar y nos puede llevar a esa maldad que podamos afectar una familia, podamos destruir una iglesia, podamos destruir una célula. He visto células que se han destruido, casas de oración que han tenido por años una reunión todos los miércoles preciosa y llega una persona que con una palabra que ha sacado de su boca destruye aquella armonía que había en aquel lugar. Así es que tenemos que tener cuidado y que esta iniquidad nunca domine nuestro ser. La palabra Ra, así, R-A-A, y dice que es arruinar, malicia, afligir, maligno, malvado, mentiroso, mezquino. Una persona mezquina es una persona despreciable, avaro, miserable, tacaño. Ese es el mezquino. El que presta usura, ese es un mezquino. El que siempre es un avaro y siempre piensa en sacar ventaja, ganancia de la necesidad del hermano que no puede pagar sus deudas y viene y te pide un dinero y tú le prestas para sacar ganancias. Eso es la persona mezquina y está dirigida por esta iniquidad que se llama Ra. Isaías 32:7 dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Dice Ezequiel en el capítulo 18, ya lo hemos leído anteriormente, que el que tal haga morirá. Mostrarse amigo para hacer mal, asociarse como amigo para sacar provecho y traer quebranto. Hoy día somos testigos de la iniquidad que maneja a muchos ministros del evangelio que se van por la doctrina de la prosperidad. Y ya esto también lo hemos hablado. Una persona manejada por la iniquidad no se sujeta ni obedece a ningún mandamiento u ordenanza. La desobediencia es su naturaleza, su carácter, simplemente es parte de su personalidad. Ese es el que está siendo manejado por una iniquidad. Es parte de su personalidad. Por ejemplo, cuando una iniquidad está manejando a una persona, no se da cuenta, ya es parte de él. Para él es normal gozarse del dolor ajeno. Para él es normal ver pornografía. Para él es normal y está siendo hijo, es hijo de Dios. Ya le dijo a Dios: yo me arrepiento y te pido perdón por mis pecados, pero llega un tiempo donde vuelve a resbalar y vuelve a caer atrás y vuelve a caer atrás. Por ejemplo, recibe un correo electrónico y le manda una foto de pornografía y en un momento lo cierra y dice: no, ya yo fui libre de esto. Pero eso queda en su mente y su mente empieza a ver escenas
ese impulso lo lleva a buscar nuevamente la pornografía sin necesidad de ninguna otra tentación. Ya eso estaba intrínseco en él. Ya no necesitaba nada externo. Ya eso estaba en su ser y vuelve de nuevo y cae en la iniquidad. Así que ya la iniquidad, los pensamientos malvados lo llevaron a pecar. Él no tiene el control de su vida. Esa fuerza mayor lo dirige. O quizás es iracundo y se enoja constante y no le permite esa iniquidad de ira, de estar siempre molesto, mantenerse en paz con nadie. No puede. Ezequiel 18 y este capítulo de Ezequiel, el primer día dije que me gustaría que todos leyeran el capítulo 18 de Ezequiel, porque en todo su esplendor este capítulo habla de la iniquidad y las consecuencias de la iniquidad. Pero en el capítulo 18, en el verso 30-31 de Ezequiel dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, que es la iniquidad, y no os será la iniquidad causa de ruina. Consecuencias de la iniquidad, la ruina, la miseria espiritual, la miseria económica, la miseria en la salud. Es una ruina que te arrastra toda la vida a causa de una iniquidad. Pero dice, sigue diciendo Ezequiel, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirás, casa de Israel? Pregunta. ¿Por qué podemos mantenernos en estas transgresiones, en esta maldad? ¿Por qué si seguimos siendo hijos de Dios? ¿Por qué si ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias puede tener esto en nuestras vidas? Ruina y miseria. Eso es lo que trae la iniquidad a nuestra vida. Pero analizando algunas palabras griegas, vamos a ver, ya, todo esto que vimos en estos 7 capítulos anteriores han sido palabras hebreas. Y en este última vamos a terminar con estas palabras griegas. Y dice la palabra nomos, pleito, contienda. Lo mismo que hemos estado hablando. La palabra nomos en griego es pleito o contienda. Efesios 4:26 me dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Usted y yo podemos airarnos en un momento determinado porque estamos en este cuerpo, no estamos en un cuerpo glorificado. Usted y yo vivimos en este mundo que está corrompido, rodeado de maldad, estamos dentro de él, pero no somos del mundo. Usted y yo podemos airarnos, pero no podemos pecar. ¿Cómo me airo sin pecar cuando mantengo dominio propio? Cuando mantengo la mansedumbre, aunque esté airada, puedo decirle por el dominio propio y la mansedumbre al que me está ofendiendo, yo te perdono, que Dios te bendiga. Eso lo hace un hijo de Dios que ha logrado dominar esa iniquidad en su vida. La palabra adiquía, un mal hecho, injusticia, maltrato, agraviar, daño, hacer daño, maldad, traicionero. Existen muchas acciones que resultan injustas, pero creo que hay una que es la más abominable para Dios y es cuando hacemos acepción de personas. Esto es completamente contrario al carácter y la voluntad de Dios, hacer acepción de personas. Y dice Proverbios 28:21, no está bien discriminar a nadie, hasta por un pedazo de pan se puede pecar. Qué tremendo. Hasta negarle un pedazo de pan a uno y dárselo al otro darle más y a este menos, porque estás haciendo acepción de personas. No está bien, eso es iniquidad. La palabra anomía, ilegalidad, violar la ley, maldad, infracción de la ley, transgresión, iniquidad. Anomos,
sin ley, no sujetos a la ley, no aceptable ante la ley. La palabra paranomía o paranomeo, ser opuesto a la ley, transgredir, quebrantar la ley. Y quiero terminar con esto. Dice Romanos 13 del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son puestas. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condición para sí mismo. Así es que todas estas palabras, 4 palabras diferentes que hablan de violar la ley, de la ilegalidad, de la infracción de la ley, oponerse a la ley, y esto me habla de una persona que no es capaz de someterse a la autoridad. Y si no te sometes a las autoridades humanas, no te sometes a Dios. Y si no te sometes a Dios, vas a acarrear maldición para tu vida. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos otras palabras que hablan sobre la iniquidad en griego, pero también quiero hablar en el próximo capítulo sobre las consecuencias, las consecuencias de la iniquidad y cómo la iniquidad llega a ser una maldición generacional. Bendito sea el Señor. Todo esto lo tenemos para la semana próxima. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Espíritu Santo siga añadiendo sabiduría a esta palabra, que el Espíritu Santo siga convenciéndonos de pecado y que todas estas iniquidades puedan ser erradicadas de una vez y para siempre, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Bendiciones. Hasta la próxima.